técnica, filosofía, arte, son todos elementos de la cultura, ¿sí? Son elementos de actividad del hombre que con estos elementos construye el lugar donde vivimos, ¿no? La cultura en general, la sociedad en particular. Entonces, el hombre siempre quiso conocer, ¿sí? Siempre ha tenido curiosidad, siempre hemos tenido curiosidad. Desde que podemos razonar, el hombre se pregunta por todo lo que lo rodea. Es decir, eso sería preguntarse por las cosas y empezar a indagar, sería lo que se llama tener una actitud filosófica, ¿sí? Esta actitud filosófica no hace falta ser filósofo para tenerla, simplemente con ser humano uno ya se está preguntando por las cosas. Entonces, la actitud filosófica es propia del hombre, es la curiosidad que nos lleva a conocer. No solamente cuando uno se pregunta quedaría ahí en abstracto, pero cuando uno se pregunta y empieza a investigar, a indagar el porqué de las cosas, está haciendo filosofía, está aplicando la actitud filosófica. Y esta actitud filosófica es importantísima, no solo para sacarse la curiosidad que uno tiene, sino para comenzar a hacer cualquier actividad que tenga que ver con conocer. Usted en este momento está en una carrera que tiene que ver con la tecnología y la ciencia, porque obviamente se cuestionan y se preguntan y quieren conocer. Entonces todos tenemos esa actitud filosófica, ¿sí? ¿Por qué les estoy hablando de filosofía? Porque el conocimiento tal como lo tenemos hoy, no es un conocimiento que venga así dado porque sí, es una construcción humana que venimos haciendo desde la antigua Grecia, ¿no es cierto? Nosotros estamos influidos y tenemos todo el conocimiento, el bagaje cultural que tenemos, es porque hemos recopilado a lo largo de la historia y hemos mejorado el conocimiento, que es como si fuera el conocimiento es como si fuera una cadena y cada eslabón hace que se ate otro eslabón, es decir, una construcción humana el conocimiento. Entonces comienza en la antigua Grecia con los filósofos que ustedes habrán escuchado. Los pilares fundamentales del conocimiento en la antigua Grecia son Sócrates, Aristóteles, Platón. Cada uno de ellos, digamos, se interesó por el conocimiento en algunos aspectos fundamentales, en distintos aspectos. A Sócrates le decía, por ejemplo, bueno, el conocimiento está en cada uno de nosotros, lo único que hay que hacer es extraerlo. Entonces el método que utilizaba es el diálogo, es decir, hablar con la otra persona, el método de la pregunta y la respuesta, y así extraía la verdad, la luz del conocimiento que, según él, estaba en todos. Ese método se llama mayéutica. A Platón le interesaba muchísimo también el conocimiento, cómo era la elaboración del conocimiento, también le interesaba la parte política. Bueno, ustedes también habrán escuchado a Platón que se interesaba o explicaba el conocimiento con la división de dos mundos, el mundo de las ideas, el mundo perfecto, y el mundo donde estamos ahora, el mundo de las cosas sensibles que cambian. El mundo del conocimiento no cambia porque es perfecto, y el mundo de las ideas, y el mundo de las cosas, que como no es perfecto, cambian permanentemente. Él explicaba el conocimiento porque decía, bueno, nuestras almas estuvieron en el mundo perfecto, el mundo de las ideas, al caer al cuerpo, el alma pierde el conocimiento y el cuerpo, a través de los sentidos, se contacta con la realidad y empieza a conocer. Entonces es como sacar el velo y volver a reconocer lo que el alma ya sabía. Y a Aristóteles le interesa muchísimo la lógica. Es muy importante Aristóteles para la ciencia, ¿sí? Con su método de conocimiento. Bueno, esto es un pantallazo, digamos, como para que ustedes sepan, digamos, la importancia de los filósofos griegos, cómo aportaron ellos al mundo de lo que hoy se llama ciencia. Antes, en la antigua Grecia, todo estaba indefinido,
¿no? No es como ahora que esto es ciencia, esto es filosofía, esto es técnica. Todo el conocimiento estaba digamos, junto. Al pasar los años, digamos, para los griegos era muy importante el conocimiento. ¿Y por qué? Porque ellos querían conocer el mundo y darse respuestas de todo tipo. La filosofía es un modo de conocimiento que tiene por objeto todo, absolutamente todo lo que existe, ¿sí? Desde las cosas que tienen que ver con el ser humano, desde el punto de vista existencial, es decir, las preguntas que nos hacemos, de dónde venimos, por qué habremos nacido, para qué, existe Dios, todo ese tipo de preguntas existenciales pertenecen a una rama de la filosofía. También está la parte lógica, el estudio de la lógica, el estudio del conocimiento, cómo se logra y además a qué rama pertenece del saber. Está la filosofía práctica, que se divide en ética y estética, es decir, la moral, la filosofía de lo que se debe hacer, de lo que está bien, lo que está mal, y la estética, es decir, cuáles son las leyes de la belleza. Esto rápidamente, o sea, para dar un pantallazo, como digo, no vamos a profundizar en eso. Para ellos era muy importante el conocimiento, y el conocimiento verdadero estaba relacionado con lo abstracto. Para los griegos lo principal, lo que aportaba conocimiento era la filosofía en primer lugar y la matemática en segundo lugar. Y como tuvieron grandes trabajos en física también, se interesaban por la física, pero ¿por qué? No podían avanzar en física porque no tuvieron, como tenían este prejuicio de que solo lo abstracto daba conocimiento, es decir, las ciencias que pertenecen al terreno del abstracto, como la matemática, la lógica, la filosofía, se quedaron un poco en el camino con la física, porque la física requiere la experimentación, ¿sí? No solo la comprobación teórica, sino también la comprobación práctica y empírica. Y ahí es como que, digamos, se quedaron un poquito, pero hicieron un trabajo fantástico. Entonces los principales logros de la antigua Grecia son en matemática, en filosofía, ¿sí? Como ejemplos. Ellos avanzaron muchísimo y pusieron la piedra fundamental para todo lo que hoy se desarrolla como ciencia. Eso es en la Edad Antigua. Después, en la Edad Media, habíamos dicho que el poder de la Iglesia era, digamos, muy importante, y la gente, la sociedad, en la Edad Media, se contestaban todas sus preguntas a través de la fe. Es decir, ¿por qué estamos acá? ¿Quiénes somos? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es nuestro sistema solar? Todo eso era porque Dios nos creó, porque es la voluntad de Dios. Somos así porque somos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Se creía en ese momento que la Tierra era el centro del sistema solar, y como tal el hombre también era el centro de todo nuestro sistema y ocupaba un lugar de privilegio. Entonces, todas las cuestiones de conocimiento se adherían a lo que decía la Iglesia. En ese sentido, la Edad Media fue una edad de oscuridad para la filosofía y para la ciencia, ¿sí? Como una gran pausa. En esos años no hubo grandes avances ni en ciencia ni en filosofía, ¿sí? Cuando empieza a decaer el poder de la Iglesia, hay una etapa interesante que es el Renacimiento, que se da desde el 1300 al 1600, digamos, son 300 años, donde empieza a florecer otra vez la filosofía y la ciencia. Como la palabra lo indica, renacimiento quiere decir renacer, ¿no? Entonces, empezó a haber una actividad de buscar en la antigua Grecia los textos antiguos, traducir los textos antiguos, volver a las fuentes, investigar, conectarse con otras realidades, con otros mundos,
descubrimientos de otros continentes, de otras formas de vida, hicieron que esta etapa fuera muy importante para el conocimiento y para el avance de evolución de la ciencia, de la filosofía, del arte, de la religión, etc. ¿Sí? Imagínense ustedes en ese tiempo, donde todo lo que decía la iglesia era lo que se debía conocer y lo otro no, porque era pecado. De repente hay una etapa en donde se vuelve a buscar el conocimiento que no tiene que ver con la fe, sino que tiene que ver con la razón. Entonces hay esta etapa del Renacimiento es muy importante para la construcción de la ciencia y la evolución de la filosofía. Bien, ¿hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna preguntita? Todo va claro por el momento, profe. ¿Cómo? Que por el momento está todo claro. Bueno, entonces relacionamos y hablamos un poquito de filosofía, porque de la filosofía se desprende la ciencia. Entonces hay un proceso que se da justamente a partir del Renacimiento, en donde ya se empieza a diferenciar la filosofía por un lado, la ciencia por el otro. La ciencia tenía ciertos requerimientos para el conocimiento, es decir, no se quedaba como la filosofía en el terreno de lo abstracto, de lo teórico, donde se puede comprobar una idea a través del razonamiento, se puede validar como cierta una hipótesis a través de un desarrollo racional. En cambio, la ciencia quiere un poquito más todavía, no se queda en lo teórico, sino que exige la verificación, que es un paso del método científico. Es decir, teoría y realidad concreta se van a unir y van a exigir para probarla, para que la hipótesis sea cierta, comprobarla a través de la verificación, a ver si es cierta o la descartamos. Esto se da, ya les comenté la clase pasada un poquito, que se da con Galileo Galilei. Este científico toma la idea de Copérnico, la teoría de Copérnico. Copérnico ya lo tenía desarrollado y comprobado teóricamente, y Galileo da un paso más, la teoría de Copérnico, la que dice que nuestra Tierra no es el centro del universo, de nuestro sistema, sino que es el Sol el centro de nuestro sistema y que la Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol. Entonces, Galileo lo que hace es comprobar empíricamente esa teoría, ¿sí? Lo comprueba no solamente juntando, digamos, la matemática con la parte empírica, en la parte de los sentidos. Se puede ver que la Tierra gira alrededor del Sol. Él, para hacer esto, mejoró los cálculos matemáticos y además lo que hizo fue darle más potencia al telescopio que ya existía. Hay muchos que dicen que lo inventó él, no, ya existía y lo mejoró. Y entonces pudo comprobar esto de que la Tierra no es el centro de nuestro sistema, sino que gira alrededor del Sol. Y esto causó una revolución impresionante. La Iglesia estaba en contra de esta teoría, decía, no puede ser, nosotros somos el centro de nuestro sistema solar. Es como que la Tierra, con esto y el hombre mismo, había perdido la importancia de ser el centro de todo. Éramos algo más que giraba alrededor del Sol. Entonces hubo muchos problemas, mucha rivalidad, mucho conflicto entre lo que era la Iglesia y los científicos, y muchas persecuciones, pero finalmente, bueno, fue un aporte enorme de Galileo Galilei comprobar que la teoría de Copérnico era cierta. A partir de ahí se empieza con otra visión de la ciencia. Se requiere el método de Galileo Galilei como para validar las ideas científicas, que es lo que llamamos hoy método científico experimental, que está mejorado, pero la piedra fundamental la pone Galileo Galilei. Por eso llamamos a Galileo Galilei el padre de la ciencia, ¿sí?
Entonces, todo esto que estamos viviendo hoy como ciencia, como filosofía, como tecnología, tiene su historia, tiene su recorrido en la historia, es una construcción, como les decía al comienzo. Entonces, se está uniendo gente. Bueno, entonces, como dijimos al comienzo, es una construcción, el conocimiento para nuestra sociedad, para nuestra cultura, desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Se diferencia la ciencia de la filosofía a partir de toda la actividad que hay en el Renacimiento de querer volver a las fuentes, de querer volver a los antiguos textos de los griegos, se traducen, se exige y se tiene un método nuevo para la ciencia que se incorpora como para validar las hipótesis, las ideas que tenemos, que cómo sabemos si son ciertas o no. Bueno, las aplicamos aplicamos el método científico a las ideas. Entonces, un paso más, y por eso se dice, como lo logró Galileo Galilei, lo hizo posible y lo aplicó este método y daba resultados, se dice que Galileo Galilei, al comprobar la teoría de Copérnico con su método científico, es el método de la ciencia, es el padre de la ciencia moderna. Bien, y hoy, aparte de la ciencia, tenemos un elemento incorporado fuertemente que es la tecnología. Cuando la ciencia y la técnica se juntan, se obtiene lo que es la tecnología, ¿sí? En el caso de Galileo Galilei, yo creo que fue el primero en juntar técnica y ciencia, en cierta forma, ¿no? Porque él fue de la parte teórica a lo concreto, unió las cosas y pudo comprobarlas. Entonces, la tecnología antes no existía, ahora es parte fundamental de nuestra vida. Lo que siempre existió, como decía recién en el comienzo de la clase, es la actitud filosófica, que es la curiosidad y el querer hacer y conocer. Cuando pasamos de la curiosidad a tratar de indagar, de investigar sobre las cosas, estamos haciendo filosofía. Y cuando hacemos ciencia, requerimos, aparte de esa curiosidad, de ese indagar, requerimos el método científico, que como paso fundamental e indispensable tiene la verificación de las ideas, a partir del método experimental. Bien, ¿qué otra cosa les puedo contar? Bueno, por ejemplo, estábamos hablando de, todo esto está englobado en la actividad del hombre, ¿no? Ciencia, técnica, tecnología, arte, son parte de la cultura. Cuando hablamos de técnica, hemos hablado un poquito de ciencia, filosofía. Cuando hablamos de técnica, ¿qué queremos decir? A ver, alguien que quiere participar, ¿qué es la técnica? ¿Qué se les ocurre? O sea, no hace falta que me dé una definición exacta, ¿no? ¿Qué es la técnica para ustedes? Un método. ¿Un método? O una manera correcta de hacer algún procedimiento. Bien. Procedimientos. Sí. Sí, es como Ignacio creo que dijo una manera de hacer. No, profe, yo, Gastón. Gastón. Sí, Gastón, tiene que ver con una manera de hacer, y por eso se le dice procedimiento. La técnica la tenemos todo y utilizamos técnica permanentemente en cualquier ámbito de la vida, es decir, para cocinar, para estudiar, para, no sé, por ejemplo, en los oficios, el mecánico, el herrero, el panadero tiene su propia técnica, aplica la técnica aprendida. La técnica no es privativa del hombre, es decir, los animales también tienen técnica, es un modo de hacer. Los animales, qué sé yo, por ejemplo, el hornero cuando hace su nidito, su casita de barro, tiene una técnica y ya nace con eso incorporado. La diferencia en el hombre, con el hombre, la técnica humana se transmite de generación en generación, como en los animales, pero ¿qué pasa? El hombre al tener conciencia y manejar
una inteligencia que es un poco más sofisticada que la que tienen los animales, incorpora cosas a la técnica, la mejora. Entonces podemos decir que la técnica en el hombre es creativa, es dinámica, creativa, dinámica, es decir, que cambia con cada persona que la va utilizando, ¿no? Entonces la técnica es un modo de hacer, es un procedimiento, y tiene que ver con un saber que no es científico, sino que es intuitivo y tiene que ver con el sentido común. Por ejemplo, el herrero sabe que el metal, si le aplico calor, primero me va a quemar si lo toco, y segundo, se va a dilatar. Entonces, ya sabiendo eso, él puede trabajar y modelar ese metal, pero no sabe por qué se produce eso. No le interesa tampoco. Es un conocimiento de tipo práctico, aplicando sentido común, aplicando la experiencia. En cambio, ya el que le interesa, digamos, si está en el ámbito de la ciencia, ya va a querer saber, bueno, qué pasa en esas partículas de metal que se dilatan, por qué se dilatan, cómo hacer, cuál es la relación del calor y las moléculas. Bueno, va a ser otro enfoque. Y el tecnológico no se va a interesar tanto por la ciencia, sino cómo aplica eso que está construyendo, supongamos, para seguir con el ejemplo, el herrero, cómo lo hace para la comunidad, teniendo en cuenta que sea un producto que sirva para la comunidad, que no afecte al medio ambiente, estudiando la cuestión económica para insertarlo en el mercado, etc. O sea, son distintas actividades que todas pueden confluir y deberían confluir para el bien común, ¿sí? Bueno, entonces todo está relacionado, por eso empecé a hablar un poquito de filosofía, porque todo está relacionado. La ciencia no viene puesta así, ya está hecha desde siempre, no. Es un proceso, como dijimos, es una evolución del pensamiento humano que se da en nuestra cultura con el aporte de los antiguos griegos, pasando por una época digamos, de oscuridad, de freno, con la Edad Media, y luego retomando el conocimiento científico y filosófico a partir del Renacimiento, para desembocar en la... Y cada investigación, cada filósofo, cada científico ha puesto su granito de arena para que nosotros hoy podamos conocer, tener un bagaje cultural muy importante que nos aporta crecimiento, y lo ideal sería poder llevar nuestro conocimiento a la comunidad, ¿sí? Bueno, digamos, siguiendo con un poco con esto de las diferentes épocas, vemos, como hemos dicho, la prioridad que en cada época tiene una actividad. En la Edad Antigua, entonces, ¿cuál es la actividad más importante para esa sociedad que la marcó, digamos, históricamente, según lo que acabo de decir? En la antigua Grecia. La filosofía. Claro. La filosofía es la actividad primordial en la Edad Antigua, como para obtener conocimiento. En la Edad Media, entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que marcó la Edad Media? La iglesia. Claro, la iglesia, digamos, como entonces, institución, exacto. Separó todo lo que es la filosofía y las ciencias. Claro, y digamos impuso que se creyera en todo lo que se decía desde la iglesia, o sea, la religión, todo su contenido como forma de saber. Todas las preguntas el hombre se las contestaba a través de la fe, ¿sí? Y en la Edad Moderna, ¿qué nos marca como época? La razón. La tecnología. Pero antes de la tecnología... La razón, el conocimiento. No. Ciencia. No. Como digamos, actividad fundamental del hombre, como creación del hombre, ¿qué marca la Edad Moderna? Antropocentrismo. No. Estábamos diciendo que la Edad Antigua está atravesada por la filosofía, ¿sí? La Edad Media atravesada por
la religión. Entonces, la edad moderna, que aparece con el comienzo del Renacimiento, va a desembocar en la edad moderna. ¿Cuál es lo fundamental? ¿Qué aparece ahí que antes no estaba separado de la filosofía? La ciencia. La ciencia. Método Claro. científico. La ciencia y su método. Y hoy por hoy tenemos la tecnología en nuestra sociedad como muy, digamos, la sociedad muy marcada con la actividad tecnológica, ¿sí? Entonces, en cada época sobresale una actividad para el hombre. La filosofía era muy importante en la antigua Grecia porque los griegos le dan muchísima importancia a la razón. O sea, ellos pensaban que el hombre era superior al resto de los seres vivos porque podía razonar, porque tenía esa cualidad que nos da nuestro sistema nervioso superior, que es el razonamiento. Entonces, un rasgo fundamental del hombre para los antiguos griegos era la razón. Esto va a cambiar después en la edad antigua, donde ya la razón no era tan importante, es decir, y era mejor que el hombre no la utilizara, porque si tenía que creer en lo que decía la iglesia, él tenía que tener fe, no hacer planteos racionales. Es decir, un filósofo puede plantearse la existencia de Dios, pero no desde la fe, sino desde la razón. Va a ser todo un razonamiento donde hasta puede comprobar la existencia de Dios, pero necesita de la razón. En cambio, en la Edad Media se pedía indirectamente que el hombre conociera el mundo y asimismo a través de lo que decía la iglesia, usando la fe, que es una cuestión de creer, nada más. Yo creo que vine al mundo porque Dios me creó y me trajo al mundo. El universo existe porque Dios lo creó. Bueno, estamos en la tierra y nos morimos y nos vamos al cielo. Entonces el hombre se contestaba todas sus preguntas a través de un dogma que es lo que impone la religión, ¿sí? Entonces, en esa Edad Media ya no era tan importante la razón, era importante los sentimientos de ayudar al otro, o sea, ser solidario, sacrificarse por el otro. El hombre en la Edad Media era visto, digamos, como la representación de Dios en la tierra. Y si hay grabación, bueno, fíjense, escúchenlo. Bueno, entonces, Joaquín. Bueno, Joaquín, entonces si grabaste la clase, estaría bueno que la compartas con tus compañeros. Yo voy a subir un poquito de material con esto, como para que ustedes tengan un punto de partida. Porque por ahí decimos, bueno, ¿para qué hablamos de todo esto si estamos en una carrera que tiene que ver con la tecnología, la ciencia? Bueno, justamente por eso, para darle coherencia a todo esto en el ámbito donde ustedes se mueven,
A mí me gusta, digamos, fundamentalmente tengo una actitud filosófica yo porque me encanta saber el porqué y el para qué de todas las cosas. Entonces, como que digo, bueno, hay que tratar de hilvanar esto que tenemos suelto, que es la tecnología, que es la ciencia, el ámbito de dónde viene todo eso. Entonces, para tener un poquito de hilo conductor y saber que las cosas no están dadas porque sí, sino que el hombre las construye, está bueno por ahí volver hacia atrás y hacer el recorrido, mínimamente un recorrido histórico, como el que acabamos de hacer, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, todo muy claro. Bueno, entonces, por eso es que estamos hablando de estos temas. Yo en estos días ya les voy a subir un poquito más de material, pero digamos, es lo mismo que acabo de decir, nada más que les va a quedar la posibilidad de leerlo y tenerlo un poco más claro. No, obviamente no voy a exigir que ustedes estén, digamos, como si estuvieran en la facultad de filosofía, eso no tiene sentido. El sentido es el que le acabo de decir, darle un poco de construcción y de hilo conductor a todo lo que hablamos.
Sí, ¿quién habla? ¿Alguien habló? Bueno, nos vemos, chicos. Chao, profe, Estén gracias. bien. Chao, chao. Chao, chao.